Bueno, creo que ya estamos online. Bueno, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a otro webinar de Cyber Security News. Bueno, ya con ganas de Semana Santa, venimos de un fin de semana. Para los que nos estéis viendo esto grabado, lo estamos grabando este lunes 14 de abril, que es el día después del Domingo de Ramos. Así que bueno, pero antes de la Semana Santa tenemos contenidos, tenemos entrevistas, tenemos webinars como este en Cybersecurity News que esperamos que os pueda servir. Les habla Pedro Pablo Merino, soy director de Cybersecurity News y bueno, como digo, en el día de hoy tengo el placer de presentar este webinar con dos empresas, con dos gigantes del mundo digital. Un webinar que hemos denominado Seguridad y Velocidad al Límite con Deport Village y con Cloudflare. Así que nada, bueno, Deport Village, uno de los grandes, uno de los e-commerce líderes a nivel de España, a nivel Europa del sector del deporte, y Cloudflare, que quien no conoce Cloudflare, uno de los empresas de ciberseguridad más importantes a nivel mundial. Así que nada, vamos a contar en el día de hoy con Narcís Pillao, él es el CTO de Por Village, y también con Vicente Puchades, él es Account Manager en Cloudflare, que ya les tengo al otro lado de la cámara, a los dos. Así que les voy a presentar, Narcís, Vicente, bienvenidos y muchísimas gracias por estar con nosotros en este webinar. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muchas gracias, Pedro. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, saludos, gracias Pedro por las introducciones. Nada, Nada, un placer, un placer. Vamos, dos auténticos referentes del mundo digital y con ganas de escucharos. Para los que nos estéis escuchando en directo, vamos a estar ahora con este diálogo. Van a estar contándonos ellos las diferentes claves que nos han preparado. Y bueno, al final, el por qué en una seguridad ya no es una opción, ¿no? Sino que es una inversión estratégica más en el mundo del e-commerce, ¿no? Con productos que hay que venderse, que no se puede fallar. Así que si tenéis alguna una pregunta, que sepáis que nos gusta que sean webinars proactivos, en el que si queréis interactuar con los speakers, estáis más que invitados. Tenéis un apartado de preguntas en la parte de abajo de Zoom de vuestra plataforma. No sé si la estáis viendo en ordenador o en mobile. Ahí podéis, en cualquiera de las plataformas, podéis trasladar una pregunta y yo estaré por aquí a los mandos para poder trasladarla a Narcís y a Vicente. Y si no, pues oye, cuando ellos terminen, pues eso, dejaremos 10 15 minutitos, 20, el rato que queráis para poder, que vamos, que no queremos que os vayáis con dudas, que si tenéis alguna pregunta, si queréis trasladarles algo que queréis compartir, ellos están más encantados, ¿no? Así que nada, Vicente, como Vicente Narcís, como hemos hablado antes, siempre me gusta comenzar los webinars un poco para que la gente os conozca a vosotros de vuestro perfil profesional. Antes de ya yo ponerme entre bambalinas, que nos contéis un poquito cómo habéis llegado, ¿no? A donde estás hoy en día, en tu caso, Narcís, como CTO de Paul Villars, y bueno, tú, Vicente, en el Account Manager en Cloudflare. Cómo habéis llegado hasta hoy, ¿no? ¿Cuál habéis sido vuestra trayectoria? Y nada, si queremos, empezamos por ti o Vicente, si quieres, y luego seguimos por ti, Narcís, como prefiráis. Contadnos un poquito para que os conozcan nuestros televidentes. perfecto, Pedro. Buenos días a todos. Como has dicho, soy Vicente Puchades, soy el responsable comercial dentro de Cloudflare y también miembro del ISMS Forum. Y esto de responsable comercial, ¿cómo se traduce en mi día a día, ¿no? Pues es que tengo la suerte de colaborar con CTOs, con CISOs, con CIOs en su proceso de transformación digital, pero poniendo el foco en un pilar tan esencial o vital como es el de la ciberseguridad. Y que en ese sentido el objetivo es guiar, orientar, acompañar a proteger los datos de la propia empresa, así como de los clientes y de los usuarios. Y todo eso sin comprometer el rendimiento de los activos digitales que son claves, en especial como un e-commerce como Deport Village, para la experiencia del usuario. Narcis, si te quieres sumar. Gracias Vicente y gracias Pedro. Sí, yo, bueno, mi background en el mundo técnico más o menos se remonta hace ya casi unos 17 años. Siempre he estado por empresas.com, básicamente pasando por Emagister y Dreams. Estuve también una época de consultor en San Francisco, esto ya hace unos 15 años.
clientes bastante destacables como Activision, Splunk, era más cultura DevOps que estaba empezando en esta época. Y después, bueno, de las últimas trayectorias he estado unos cuantos años también en la parte de plataforma de Letgo y bueno, aquí ya llevo unos 5 añitos ahora mismo en el equipo de Por Village, entré directamente como CTO. Es verdad que esto también es importante destacar que cuando entré era la primera semana de pandemia, ¿vale? Entonces, bueno, fue un poco lío, ¿no? En ese caos que todos recordaremos que vivimos. Y bueno, empezamos una transformación a nivel de ciberseguridad, porque, bueno, sabéis que la forma que teníamos de ver la seguridad antes de la pandemia y después ha cambiado bastante. Entonces, aquí también veremos que durante la charla seguro que sale algún punto interesante de explicación porque este cambio de transformación en la seguridad de cómo éramos antes hace 5 años y cómo somos a día de hoy. ¿Vale? Pues como veis, tenemos un invitado muy especial con Narcis, con toda su trayectoria en diferentes empresas y background. Y como decía antes también Pedro, ¿no? Deport Village es el e-commerce del momento. Están, vamos, arrasando en España, en Europa, con un claro enfoque hacia el deporte de alto rendimiento. Pero hoy no venimos a hablar de productos o de ventas, sino que hoy tenemos la oportunidad de descubrir de por vilas desde otra perspectiva, desde el backstage, ¿no? Desde la tecnología que lo hace posible y desde la visión de quien la lidera. Así que bienvenido, Narcis, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Cómo, no sé, puedes compartirnos cómo surgió la necesidad de trabajar con Cloudflare y un poco qué os llevó a elegir esta solución en su momento? Vale, nosotros, como decía anteriormente, y creo que es uno de los pilares interesantes de hoy, es que es esto, que me sitúo en plena pandemia, ¿vale? Donde las cosas están cambiando de forma muy rápida. En ese momento nos encontramos con un gestor de CDN, pero era básicamente eso, un gestor de CDN muy potente, ¿vale? Hacía transformaciones de imágenes, o sea, tenía cualidades muy destacables, pero no nos estaba acabando de cubrir otras necesidades que podíamos tener como la ciberseguridad, ¿vale? O sea, puntos como un WAF, intentar bloquear bots, rate limiters, toda esta parte de ahí no nos la cubría y tampoco nos cubría en la parte de CDN todo lo que es de performance, que seguro que hoy también hablaremos un poco, ¿vale? Entonces, sí que había la idea de poder contratar solo un proveedor de WAF, ¿vale? Pero sí que lo que me gustaba es, ya que apostábamos para este cambio, intentar cerrar un poco el círculo, ¿vale? También veía que poco a poco Cloudflare estaba sacando ciertos elementos también interesantes en el mercado, ¿vale? Ya estaba empezando a hablar un poquito de Zero Trust, o sea, veía que realmente estaba adoptando o estaba siguiendo la carrera de alto rendimiento en este sentido para ser líderes en ese tipo de soluciones. Entonces, bueno, había trabajado también con otros tipos de proveedores, también igual de potentes como Cloudflare, pero había ciertas cosas que no me convencían, ¿vale? Entonces, bueno, empezamos unas pruebas de concepto en ese momento y bueno, y fueron bien porque aquí estamos, básicamente. Así es, sí, sí. Si no, no hubiésemos llegado tan lejos, ¿no? Bueno, para los que no sepan, llevamos ya, si no corrigen así, más de 5 años trabajando juntos y cada año mejorando constantemente a nivel de ciberseguridad y a nivel de rendimiento. Yo, para entrar un poquito más ¿no? Por seguir un poco el vocabulario, ¿no? del deporte, ¿no? El calentamiento. No sé si puedes compartirnos más. Yo sé que son temas de ciberseguridad que son, bueno, ya como todos sabemos, ¿no? Son críticos para el negocio, en especial para un e-commerce. Pero no sé si puedes compartirnos un poquito más cómo utilizáis o dónde utilizáis Cloudflare para proteger vuestros activos digitales como la web o en especial el e-commerce. Vale, tampoco no son cosas ya que no se pueden ver también escaneando un site. Directamente ves que la CDN te la está respondiendo básicamente Cloudflare y el WAF también te está parando ciertas acciones
que puedes hacer con Cloudflare, ¿vale? Una de las cosas que destacaba también a nivel del WAF es toda la parte manage, ¿vale? Directamente, continuamente Cloudflare nos estaba dando ese empuje en ciertas reglas que directamente, bueno, están manejando, como dicen, ¿no? Las acciones se llaman Manage Cloudflare, que, bueno, directamente nosotros no tenemos que hacer prácticamente nada, es solo adoptar las acciones que queremos aplicar sobre ellas y bueno, nos para pues posibles cross-scriptings que se pueden estar lanzando sin nosotros no tener que preocuparnos mucho. También una de las cosas que me preocupaba también es el tema de los bots, porque cada vez veíamos más que, bueno, incluso las competencias no paran de escanearte, porque al final también es un mercado muy competitivo, el e-commerce a nivel de precio. O sea, se ve clarísimamente que continuamente nos estamos mirando a ver cómo están vendiendo unos con los otros y automatizar todo el sistema de pricing, ¿vale? Entonces, bueno, si al final también es difícil parar todo ese tema de bots porque los bots también evolucionan y tú tienes que entender muy bien el patrón de tráfico continuamente que estás teniendo. Pero bueno, poder tener herramientas para poder combatir todo esto es esencial, ¿vale? Y al margen de esto también no lo parece, pero cuando vas creciendo en tráfico, los bots también te están penalizando económicamente, ¿no? Porque no paras de ver que realmente tienes que poner más instancias, más CPU, ¿vale? Y eso también por detrás tiene un precio oculto, ¿vale? Y era una de las preocupaciones que teníamos, que queríamos también intentar combatir. Yo por unir un poco la pregunta uno con la dos, ¿no? Que comentabas en el punto anterior que, bueno, cuando se hicieron las pruebas en su día, pues, bueno, te salió bien y te gustó más. No sé si esto lo podías enlazar con la parte de seguridad que estás comentando ahora en esta segunda pregunta, Narcis. Y bueno, una de las partes que también me gustaba a nivel de seguridad es que es una herramienta fácil de usar, ¿vale? Básicamente me he encontrado también en el pasado utilizando ciertas reglas, ¿vale? Que son productos un poquito más modulares, que básicamente viene a través de adquisiciones, ¿vale? Que al final cuando tú te estás navegando por la UI, como ves que son productos que se están integrando porque acabas de comprar, a veces la forma que hay en usar un componente de Cloudflare en sí con otro, una de las cosas que destaco es que es sencillo, ¿vale? O sea, no es fácil, no te encuentras en el punto de, ostras, no teníamos un sistema de bots, adquirimos el mejor del mercado, tenemos el mejor sistema de bot, pero no puedo combinar reglas del WAF con los bots o sacar analítica, ¿vale? Entonces, aquí también es una de las cosas que es verdad que estamos mirando de encontrar una solución que fuera muy buena en seguridad, pero que también fuera muy buena a la hora de poder usarse, ¿vale? Entonces ahí también ha sido un poquito uno de los detonantes para tirar hacia ese tipo de dirección. Yo creo que has comentado un punto súper importante que creo que muchas veces se obvia, ¿no? Durante el proceso de elección de un proveedor, ¿no? Y es que diferenciar entre un proveedor que ha ido creciendo, adquiriendo otras compañías y por lo tanto las soluciones no están integradas tanto de forma en la interfaz, sino que trabajen de forma correcta versus un proveedor que ha apostado por su propia tecnología y ha ido creciendo, ¿no? Internamente una solución que trabaja de forma holística. Y por movernos a la siguiente pregunta, ¿no? Que comentabas algo súper importante, ¿no? Nos hemos centrado mucho en la seguridad, pero hasta el día de hoy yo todavía me encuentro con muchos CTOs, CISOs o CIOs que les preocupa mucho añadir una capa de seguridad porque entienden que tienen que elegir entre seguridad o entre rendimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovecháis Cloudflare para acelerar y optimizar vuestros activos digitales? O si incluso si os habéis visto penalizados por tener esa posible capa de protección para vuestros usuarios. Sí, esta es una buena pregunta, ¿eh? También es verdad que al final, si pones capas por el medio, algo de latencia te tiene que llegar a perjudicar, ¿eh? Pero sí que es cierto que
también tienes que saber cómo utilizar también esa parte que te está contrarrestando, ¿no? Me explico. Una de las cosas, o sea, al final es trivial poner una CDN y la CDN que te caché si tú configuras bien todas las headers que hay por detrás, es trivial que la CDN estática te dé esta velocidad que anteriormente, como he dicho, ya teníamos, porque ya teníamos una CDN, ¿no? Pero donde hemos intentado apretar, sobre todo estos últimos años, es en la CDN dinámica, ¿vale? Me explico. O sea, al final, como decía, una imagen es la misma y al final aquí también lo que puede pasar es que cuando el tráfico que te están pidiendo es HTML, por parámetro todo se puede llegar a, a generar HTMLs totalmente distintos, ¿no? Entonces, aquí lo que estábamos buscando es, bueno, jugar con toda la parte de performance de Cloudflare. Ha sido también un trabajo bastante durillo, ¿no? Porque tienes que entender qué puedes cachear en tu HTML, qué no puedes cachear, ¿vale? Porque al final también tienes filtros, puedes jugar con precios. Los precios, como comentábamos anteriormente, son muy dinámicos, ¿vale? Entonces, bueno, ha sido un trabajo que a través de cookies y a través de decisiones de headers hemos llegado a poder entregar bastante más rápido, ¿vale? Antes, incluso en ciertas páginas podíamos entregar en 700 milisegundos y ahora cuando pasamos por capa de caché dinámico, sin parámetros muy específicos, podemos llegar a entregar a unos 98 milisegundos, ¿vale? Hemos bajado prácticamente 700 milisegundos, que esto no está nada mal, ¿vale? Como decía, la parte del WAF ahí no te va a ayudar, ¿vale? En entregar todo esto a nivel de performance, ¿vale? Siempre vas a tener una parte en el medio, pero sí bueno, que te va a ayudar en otras cuestiones como tener que hacer autoscaling, tener que estar poniendo más pods de Kubernetes, que muchas veces estos también entran fríos, etcétera, ¿vale? Que depende de cómo lo mires, también puede tener ciertos beneficios por detrás. Bueno, yo me quedo con el dato, ¿no? De bajar de 700 a 100 milisegundos a 98 milisegundos. Ya hablamos, claro, esto es un parpadeo, ¿no? Pero me noto en ese punto, pues así, porque tenemos que, a ver si durante lo largo del año podemos mejorar te lanzo este reto públicamente, a ver si lo podemos Sí. mejorar todavía. Y la verdad que nos hemos centrado en lo que es la protección del e-commerce, de los clientes, del usuario, o de la propia empresa, ya propia empresa más en alto nivel, pero yo creo que también hay un punto muy importante, ¿no? Que son los usuarios internos, ¿no? Los propios empleados dentro de Por Pilas, tanto si son incluso propios empleados como si pueden ser personal externo. Y bueno, soy consciente de que estáis utilizando funcionalidades de Cloudflare Zero Trust. ¿Cómo nació este proyecto y un poco qué retos buscabais solucionar? Pues mira, esto viene también bastante ligado con lo que comentábamos inicialmente, ¿no? Que básicamente hablar de Zero Trust antes de pandemia, pues sonaba un poquito a chino, ¿no? Y entonces, y como decía anteriormente, han cambiado mucho los hábitos. Al final era prácticamente impensable que la gente trabajara desde casa. Las empresas más modernas a veces te dejaban trabajar un día desde casa, pero bueno, no era lo más habitual, ¿vale? Entonces, una de las preocupaciones bueno, aquí teníamos varias preocupaciones, pero una de ellas era que no tienes con trabajar desde casa, con lo que tú hacías en tu firewall de oficina, de poder analizar y poner a aplicar ciertos patrones de threat protection en el tráfico con el que estaba navegando el empleado. Toda esta capa, trabajando todo el mundo desde casa, ya no la puedes permitir, ¿vale? Entonces, si por ejemplo estás detectando que acaba de entrar un correo phishing, ¿vale? Dentro del correo de un trabajador, tú no tenías ninguna forma que mandarle un chat y sobre todo no abres este tipo de correo, ¿vale? Entonces, con esta parte de Zero Trust hemos conseguido poder volver a la seguridad esta que teníamos cuando hacía 6 años estábamos todos en la oficina y poder evitar también esta parte más de gateway, ¿vale? Otra preocupación también que es a destacar es que hoy en día, bueno, más en el pasado que en el presente, pero sí que
estas empresas que no están dentro del círculo tanto de Zero Trust, es que la gente estaba hasta accediendo a las partes más restringidas como back office, incluso algunos sistemas de logs, etcétera, a través de VPNs, ¿no? OpenVPN o ya sea otras más profesionales, ¿vale? Pero que muchas de ellas se están moviendo en capa 3, ¿vale? Entonces, lo que queríamos con la parte de Zero Trust era movernos hasta esta capa 7 y poder poner lógicas de qué tipo de tráfico estaba pasando entre empleado y aplicación, ¿vale? A partir de aquí también con otros elementos de ciberseguridad puedes también poner posturas, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes internamente un XDR, si este XDR está detectando que una instancia o un endpoint de un trabajador está infectado, directamente ya no lo dejes entrar en tu zona de confianza, ¿no? Y además también cuando tú querías realmente decir, vale, esta persona, este grupo de personas puede acceder directamente a esta funcionalidad del back office, si tenías que estar manejando uno a uno todos estos links de IPs, era bastante engorroso, ¿vale? Toda la parte de túneles dentro de Zero Trust ahora nos da una capa a nivel de administración bastante más sencilla que no teníamos anteriormente, ¿vale? Y bueno, y a partir de esto nosotros pues cogemos toda la información y a partir de ahí la puedes llegar a tirar en un SIEM, ¿vale? Y puedes hacer correlaciones del tipo de tráfico que está haciendo también este empleado con el archivo que se acaba de descargar, que puede estar infectado de criptomonedas, por decir algo. Y bueno, básicamente tener esta visibilidad y estar seguros que lo que entra, como decía anteriormente, dentro de nuestra red de confianza directamente está ya con un previo check y unas garantías de seguridad. Yo animo, ¿no? También a cualquiera de los participantes, bueno, oyentes, a lanzar cualquier pregunta que podáis tener. La verdad que hemos abordado, ¿no? Todo lo que sería capa 7 de Internet a nivel de seguridad, a nivel de rendimiento. Incluso también ahora estábamos centrándonos en cómo proteger a los propios empleados de la oficina. Em, de todo lo que hemos hablado, que son bastantes temas, ¿no? Pero ¿qué es Narcis como CTO de por vida, como persona responsable de esa visión, ¿no? Estratégica a nivel de ciberseguridad, a nivel de rendimiento de la compañía? ¿Qué es lo que más valoras a la hora de gestionar una plataforma como la de Cloudflare? Mira, un poco también es lo que comentaba anteriormente, ¿no? Esta usabilidad que sea fácil, ¿vale? Sí que es verdad que hay proveedores que te dan 1000 opciones. Lo que pasa que estas opciones también el equipo tiene que tener tiempo de formarse, entender cómo realmente funcionan. Entonces, una de las partes destacables que nos ha gustado de Cloudflare es que la usabilidad es fácil, ¿vale? Es fácil moverte entre los paquetes de seguridad, tienes una buena parte analítica donde es totalmente dinámica, puedes ver ahí un poco los patrones, cómo están realmente funcionando. Como comentaba anteriormente, la gran mayoría de paquetes que te encuentras dentro del portal, para entendernos, son desarrollados internamente. O sea, no te encuentras la típica plataforma Frankenstein que comento yo, ¿no? De que viene a través de adquisiciones y te tienes que esperar X meses para que este módulo sea compatible o pueden interactuar uno con el otro, ¿vale? Y también una de las cosas que veíamos era la parte de la API, ¿vale? Es bastante sencilla utilizarla. Sí que es verdad que nosotros todo lo tenemos de infraestructura como código, ¿vale? Distribuimos todo a través de Terraform para que sea mucho más fácil detectar el cambio y en el caso de que sea necesario hacer un disaster recovery, ¿vale? Poder restaurar también las configuraciones. Pero bueno, los módulos es verdad que también los hace también la comunidad y también Cloudflare está bastante atento. Esto está evolucionando muy rápido. Y bueno, es una de las cosas que nosotros también miramos activamente, que esta usabilidad de APIs, buenas documentaciones por detrás, sean
bastante visibles. Yo creo que has tocado también un tema muy importante, ¿no? Dentro de la toma de decisión de un proveedor, ¿no? A veces nos olvidamos el tiempo al que tenemos que dedicar tanto en la implementación como en el mantenimiento, ¿no? Y a lo mejor solo nos quedamos en dos cosas, ¿no? Que nos han atraído. Y luego el problema que pasa es que en el día a día, y yo no me conozco todavía ningún CTO, igual, Narcis, tú conoces a más CTOs que yo, que tengan bastante tiempo libre, ¿no? Al final el día a día nos come, el negocio, la transformación, todo va cada vez más acelerado y yo creo que es súper importante el hecho de que una solución no te lo ponga más difícil en tu día a día. Y por ir ya cerrando, ¿no? con la última pregunta, de todo lo que hablamos, si alguien ha entrado ahora o no conoce de Por Village, podría pensar que Por Village es una empresa de ciberseguridad por todos los temas que hemos ido tocando, toda la gestión de riesgo que estáis haciendo, pero de Por Village es un e-commerce, no es una empresa de ciberseguridad. Entonces, ¿cómo ha influido o influye esto en tu enfoque, en vuestro enfoque de seguridad? Y ya por cerrar, pues oye, ¿qué papel jugará o está jugando Cloudflare en vuestra estrategia a medio o largo plazo? Bueno, pues es una buena pregunta esta, porque al final también es difícil también en dirección poder justificar, ¿no? Ciertos números de paquetes de seguridad, ¿no? De decir, ostras, nunca ha pasado nada, ¿por qué tenemos que invertir en eso, ¿no? Entonces, un poco aquí la tarea que toca hacer es pedagogía, ¿vale? Y explicar qué es lo que puede pasar, ¿no? Entonces, nosotros, es verdad que no somos una empresa de ciberseguridad, pero bueno, nos lo creemos y sabemos qué impacto puede llegar a tener, ¿no? O sea, al final, desde el punto de vista de que tienes datos sensibles de tu cliente, ¿vale? Para mí ya tienes que ser una empresa de ciberseguridad, ¿no? Porque al final está el dato de las personas, o sea, la información de que te está cediendo o la confianza que te está dando este cliente al ceder los datos, ¿vale? Entonces aquí nosotros tenemos que tomar todas las medidas de que esto no sea explotable y que sea lo más seguro posible. Pero también saliendo del ámbito ya más del dato y de compliance, también está la continuidad del negocio, ¿no? ¿Qué daño nos haría estar, no sé, me lo invento, 15 días o un mes parados porque no podemos recuperar cierta base de datos o no podemos recuperar una lógica del negocio, ¿no? Aquí también entra este componente tan fuerte que es la continuidad del negocio y también la reputación de este, ¿vale? Grandes empresas nos los estamos encontrando de que, bueno, están habiendo data leaks, ya sea perimetrales o ya sea dentro de la parte más corporativas, ¿vale? Entonces, es cierto, no somos una empresa de ciberseguridad, pero aquí ha habido un trabajo fuerte de pedagogía de los riesgos que puede tener no invertir en ciertas plataformas y bueno, ha sido también un trabajo que no es fácil acabar de explicar todo eso, pero ahora como mínimo ya todos estamos sincronizados en el mismo discurso. Y en cuanto a la parte final de la pregunta, en cuanto al papel que veis en Cloudflare, en vuestra estrategia a medio largo plazo. Esto, bueno, como sabes, pues este último año hemos apostado mucho por la parte de Zero Trust. También hay una parte, un tapado aquí que no hemos comentado, que es la parte de Area One, ¿no? Que aquí Ajá. nos ayuda bastante también en la entrada del mail, que sabemos que el mail es un activo muy fácil de atacar a nivel de phishing, a nivel bueno, de colocar troyanos, los que sea, ¿vale? Entonces, aquí, con esto respondo un poquito de que estas soluciones modulares nos están ayudando a solucionar problemas que teníamos nosotros en el pasado, ¿vale? Al final, aquí ahora es, como bien sabes, Vicente, también una de las cosas que acabamos o intentamos atacar cada X meses también es mejora continua, también con vosotros. Al final, vosotros sois los expertos, vosotros sois quien veis todo el tráfico y las tendencias, qué es lo que está pasando, que esto también no lo hemos comentado antes, pero es una buena
un buen criterio para decidir cuál es tu proveedor de confianza y de seguridad, ¿no? Una empresa que pueda ver gran parte del tráfico mundial, ¿no? Entonces, con esto Cloudflare también aseguramos que nos lo pueda garantizar y también con los equipos de soporte poder pues, jugar con estas buenas prácticas a la hora de aplicar mejoras básicamente a la plataforma. Qué bien, pues yo creo que no tenemos más preguntas. No sé si el público, pero Bueno, mientras. yo sí, efectivamente, creo que lo hemos comentado antes por el chat, pero bueno, que sepáis que si tenéis alguna pregunta, todos los que nos estéis viendo en directo, estáis a tiempo. Dejádnoslas ahí en la opción de preguntas, lanzádnosla y vamos, que nos gusta que sean los webinars proactivos. Yo os lanzaba una, al final, ¿qué nivel de concienciación creéis que hay, Vicente, sobre todo a lo mejor que tú tienes más trato con Cloudflare, ¿no? Pero incluso tú, Narcis, hablas con otros merchants, ¿no? Pero ¿cuál es el nivel de concienciación que tienen los e-commerce en cuanto a la importancia de lo que estáis hablando hoy, de la seguridad, de segurizar procesos, de la importancia de que vaya todo bien, rápido, porque sí que las grandes compañías tienen todos estos procesos muy bien compartimentados y concienciación, pero a estos e-commerce pues, más medianos, o bueno, no medianos, no sé, empresas que facturen sus 10 20 millones de euros, que ir ahí para arriba. Este nivel de concienciación es tan así o aún queda un poquito, o no le dan tanta importancia, o hasta que no les pasa algo, no dicen, ostras, que teníamos que haber hablado con Cloudflare. ¿Cómo lo veis esto? ¿Voy yo primero, Narciso? Sí, sí, empieza tú, sí, Vicente. No, ya a ver, yo sí que veo una clara tendencia en cuanto a cada vez hay más concienciación, cada vez se hace más foco en mejora de la ciberseguridad. Si me preguntas si estamos donde deberíamos estar, pues bueno, al final la ciberseguridad también es un poco, lo que digo yo, es un imposible, ¿no? Y sí, ¿no? Es ese camino, esa mejora continua. Y yo por añadir lo que comentaba antes, Narcis, esa última pregunta que me ha parecido súper interesante, ¿no? Que al final he dicho, "Ay, por una parte, en el momento que tenemos datos, ya hay una normativa que hay que cumplir, ¿no? Ya hay de forma, aunque no sea proactiva, me refiero que no te nazca a ti como CISO o CTO, hay algo que hay que cumplir, ¿no? Que hay que proteger, ¿no? Que nos lo dice la ley. Pero por otra parte, ¿no? También estaba, oye, ¿cuánto dinero cuesta que un e-commerce deje de funcionar 1 hora, 2 horas, 3 horas? En el Black Friday, en Tal cual. Navidad, ¿cuánto dinero? Eso es desde el punto de vista del negocio. Nosotros hemos tocado la parte legal, hemos tocado la parte de negocio, pero yo por aterrizarlo y por añadir un poco algo diferente, ¿no? Lo que yo me encuentro que depende un poco en el punto de maduración en el que se encuentre la propia empresa, pero ya dentro de la propia empresa que el que la lidere, o sea, que el CTO, CISO, tenga esa visión, ¿no? O esa proactividad de ir un poquito más por delante de lo que le va diciendo el consejo de administración, etcétera. Entonces yo, resumiendo, creo que es muy importante la figura de un CTO, en este caso, para poder liderar, no solo liderar, sino que el proyecto simplemente de forma correcta y luego el día a día esté todo optimizado. Narcis, no sé si. Sí, y yo las tendencias que veo, es verdad que sí que un e-commerce también es pequeño, evidentemente puede, o sea, pues irá jugando también con pues, Cloudflare o el proveedor que sea con módulos más económicos, quizás no moverte con el Enterprise, ¿no? Pero sí que desde el punto de vista perimetral te das cuenta que las cosas han cambiado desde hace 6 años porque bueno, las noticias son las que son y continuamente grandes empresas también están consiguiendo también penetrar en ellas, ¿vale? Y bueno, y tú escaneando un poquito te ves realmente si ahí hay un WAF y de quién es ese WAF, etcétera. Pero lo que sí que me da la impresión es en la política esta de Zero Trust, en la interna, ¿vale? Y no es un error decir que la gran mayoría del porcentaje más elevado de ataques viene interno dentro de la empresa por conocimiento o por desconocimiento, porque ahí el trabajador sin querer puede estar abriendo una puerta al atacante, pues ya sea correo electrónico, ya sea porque tú tienes FTPs distribuidos y tienes que hablar con un proveedor y te está colando también un fichero que luego ejecutas
y tú después tienes la VPN ahí abierta donde realmente te puedes escanear no sé cuántos puertos, ¿vale? Entonces, en este sentido también hablando un poquito con las tendencias y la gente, sí que te das cuenta que pasa un poco por alto, ¿no? De decir, ostras, pero si son mis trabajadores, mi empresa, ¿por qué tendría que estar pasando a alguien? Y no es porque el trabajador lo haga. También hay trabajadores cabreados que podrían hacer algo malo para el negocio, pero también es también desconocimiento de, ostras, voy a ejecutar un Anydesk o voy a ejecutar ciertas cosas que realmente tú no puedes ni detectarlas ni pararlas, ¿vale? Entonces, en este punto sí que quizás aún falta un poquito más de maduración, ¿vale? Pero en la parte perimetral sí que vas viendo que continuamente, ya sea por módulos más potentes o menos potentes, la gente se está poniendo un poquito las pilas. Fenomenal. Pues oye, muy interesante todos los contenidos. Creo que no tenemos más preguntas por aquí. Así que nada, podemos yo creo que dar por concluido el webinar. Así que nada, Vicente, Narcís, que ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber compartido vuestros conocimientos. Muchísimas Muchas gracias. gracias a vosotros y a los oyentes también. Nada, bueno, a los que nos habéis estado ahí al otro lado del micrófono, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. El webinar lo hemos grabado, así que podréis verlo próximos días. Os lo mandaremos y también lo publicaremos en Cybersecurity News, en nuestra plataforma de contenidos, próximamente. Así que nada, gracias a Vicente Narcís, gracias a todos que habéis estado al otro lado del micrófono y nos vemos en próximos contenidos, próximos webinars. Un saludo, feliz semana, feliz Semana Santa. Muchas gracias, queda muy bien. Hasta Gracias. luego.